Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos. Estamos de regreso y preparados para saludar a quienes nos acompañan en esta oportunidad para tocar los temas que ya les esbozaba en la introducción. Saludamos a Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto República. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buenos días. Hola, Rodrigo. Muy contento de estar acá nuevamente. Gracias por acompañarnos. Y también se suma a nuestro panel el dirigente del Partido de Trabajadoras y Trabajadores Revolucionarios, PTR, Dauno Totoro. Los saludamos. ¿Cómo estás, Dauno? Hola, buenos Rodrigo. Días. Buenos días. Hola, Esteban. Bueno, Hola, agradecido por la sí, invitación. Gracias por acompañarnos, porque estábamos haciendo memoria que para unas elecciones en que tú fuiste candidato, estuviste también en un panel acá. Claro. Así que excelente que ahora también te puedas sumar a lo que es Enlace USACH. Bienvenido. Muchas gracias. Oigan, ahí estábamos entonces dando cuenta al principio de las temáticas que tenemos propuestas para hoy y obviamente todo lo que tiene que ver con el tema eléctrico, luego de los apagones que sufrimos, las dificultades para las empresas en torno a hacer frente a las contingencias y aplicar los protocolos, dar la luz en lo posible, lo más rápido a las comunidades, algo que lamentablemente en algunas zonas del país todavía no se ha podido conseguir 100%. Ha traído de la mano una discusión no menor en torno a cómo vamos a concebir el tema de las empresas eléctricas en nuestro país. Un tema que trajo a colación particularmente el ministro de Energía, Diego Pardo, que ha estado planteando en los últimos días la opción de una participación estatal en el servicio de electricidad, señalando que la crisis de suministro, principalmente protagonizada por Enel tras este temporal, habría sido menor con una compañía del Estado. Es parte de lo señalado por el secretario de Estado, pero han habido visiones contrapuestas o matizadas en el mismo gabinete. Una de ellas es de la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Voy a citar lo que plantea el Mercurio el día de hoy. Comentó que el evento climático que ha impactado duramente a los servicios eléctricos es algo que nos tiene que llamar a reflexionar. Si bien planteó que se deben revisar las alianzas público-privadas en sectores de responsabilidad del MOP, como el sanitario, con normativas antiguas, envases y también de concesiones viales, precisó a este medio que no se trata de que el Estado tome el control de funciones que tienen hoy privados. Pienso en un modelo concesional de asociación público-privada, dijo la ministra, que nos dé más fuerza al Estado para enfrentar la crisis como la que hemos vivido. La vocera de gobierno también tocó el tema, señaló que la participación del Estado no es la solución para la urgencia ahora, pero es una discusión legítima que nuestro país debiera dar. Es parte de las opiniones que han surgido y que de seguro van a seguir suscitándose a propósito de la crisis que tuvimos y particularmente también las medidas que se han tomado a nivel de Estado. Esteban, te dejo ahí la palabra para que entremos en este tema. ¿Cuánto sentido te hacen las visiones que se han planteado desde el Ejecutivo y particularmente saber también cuál es la visión tuya? Sí, a ver, primero que todo me parece que aquí, como en tantas otras ocasiones, yo le pediría también al gobierno que tenga algún tipo de unidad de relato, unidad de visión, porque al fin y al cabo ya no sorprende, digamos, que un ministro dice una cosa, se salen a desmentir entre ellos mismos, y por lo tanto también las personas que están hoy día aún sin suministro eléctrico no entienden nada. O sea, al fin y al cabo se dan ciertas, o se tratan de buscar ciertas soluciones, lo que planteó el ministro Pardo, ¿cierto?, de que el Estado tenga mayor participación, pero luego esto es desmentido por dos ministras. La ministra Vallejo lo decía creo que ayer, sí, y la ministra López lo aparece diciendo hoy día, lo dijo ayer, pero bueno, aparece hoy día en el Mercurio. Por lo tanto, primera cosa, como una cuestión de relato, de tranquilidad, que me parece que nos ayuda a de alguna manera también dar algún tipo de luz a las personas que aún están sin sistema eléctrico. Y respecto de esta discusión casi bizantina entre el Estado, lo público, lo privado, me parece que es compleja la discusión en materias particularmente de aquellos que se llaman estos como monopolios naturales, ¿no? Que al fin y al cabo que tienen de alguna manera costos asociados que son tan altos que muchas veces abrirlo a la competencia resulta complejo, particularmente en el caso del sistema eléctrico, por lo que tiene que ver con todo el transporte de energía. Es decir, imagínate que tuviéramos una competencia en materia de torres de alta tensión, sería... Primero, económicamente sería un despropósito y aparte medioambientalmente sería más bien terrible. Pero también hay que recordar que la empresa Enel es una empresa que tiene capitales públicos. No es una empresa, está bien, no está constituida bajo la forma de una empresa del Estado, sino que es una sociedad por acciones en la cual el gobierno italiano tiene una participación importante. Hemos visto también que en medios de comunicación, incluso la presidenta del Consejo de Ministros italiano, Giorgia Meloni, ha salido a manifestarse respecto de los problemas que ha tenido Enel, y por lo tanto, mal podríamos decir que, oye, que esta es una empresa privada que está haciendo mal la pega. También es otra empresa estatal, con la única diferencia, digamos,
que no es con capitales chilenos. Sí. De alguna manera, no es el Estado chileno que es propietario. Por lo tanto, yo creo que aquí plantear que hay una empresa pública, que sea una empresa privada que lo está haciendo mal y que el Estado chileno lo haría mejor, me parece que no es una respuesta correcta, ¿vale? Otra cosa es que podamos discutir también, me imagino, en este bloque, cuál es la mejor opción. Si es justamente que esté el Estado italiano y el Estado chileno, o entren a competir o a participar otro tipo de actores. Ujú. Y las mixturas a las cuales también aludía la ministra del MOP, que es algo que también en alguna oportunidad se iba a plantear. Dauno, me quedo contigo para que también nos cuentes un poquito cómo has estado siguiendo este tema, cuál es la visión que tienes tú y particularmente ir analizando los apuntes que se hacían desde Palacios, desde los ministerios. Sí, bueno, me parece que en buena hora llega la discusión sobre el carácter del sistema energético en Chile. O sea, yo creo que lo que ha ocurrido con sectores que al día de hoy siguen sin luz desde lo que ocurrió el jueves pasado, es decir, gente que lleva 10 días, gente que estuvo 9, 8 días sin luz y con todo lo que eso significa al día de hoy, demuestra que hay una crisis profunda, porque además eso está vinculado al hecho de que este mismo año se discutió el aumento de las tarifas, se discutió el alza y una deuda que la gente se vio obligada a pagar a raíz de un pacto, un acuerdo al que llegó el gobierno de Piñera con las empresas de generación y de distribución, pero que nadie discutió. Quienes tenemos que pagar la deuda no pudimos decidir sobre ese aspecto. Y bueno, me parece que en buena hora llega esta discusión precisamente. Yo creo que coincido con el hecho de que el gobierno se ha demostrado inconsistente, al igual que en otras materias, en este debate también, porque dicen algo, luego retroceden. Pero a mí me parece que particularmente lo que dice la ministra Vallejo respecto al problema de musculatura, creo que es tratar de revestir con una argumentación falsa el problema de fondo. ¿A qué me refiero? Argumentación falsa en el sentido de que el problema no es de inversión. Cuando se habla respecto al porque la concesionaria en él, los dueños de él, la empresa italiana, el Estado italiano no invierte dinero en la empresa y en la distribución y la generación. Quien sostiene el funcionamiento del sistema energético son principalmente los usuarios, a través de los pagos de las alzas y a través del pago de la boleta, que es una de las boletas más caras además en América Latina. Entonces, a mí me parece que hay que poner en cuestión ese aspecto, porque lo que está recubriendo es que están, en el fondo, definiendo no tocar los intereses privados. Y yo creo que hay que cuestionar profundamente un sistema que me parece irracional. Irracional porque se prioriza por la ganancia de una empresa extranjera que puede ser estatal, pero que opera como una empresa privada en los hechos, que además tiene ganancias multimillonarias. Yo estaba revisando el 2024, en junio, 250.824 millones de pesos de ganancia. Es decir, un aumento en relación a junio del 2023 de 120%. Y además una empresa privilegiada de los aportes de la AFP, que recibía, según Fundación Sol, 1.163 millones de dólares de los fondos de pensiones se van a empresas relacionadas con Enel. Y después tienen utilidades multimillonarias, pero el servicio que se entrega es malo, cada vez se encarece más el pago para los usuarios. Entonces me parece y además no invierten, no revisan los sistemas de tendido eléctrico como se comprobó en este momento. Y ahí, bueno, nosotros tenemos una posición como partido muy clara de que creemos que no se puede seguir subvencionando el negocio de ya sea multimillonarios o estados como el Estado italiano, sino que tiene que ponerse y planificarse socialmente este sistema energético, tiene que nacionalizarse el sistema energético y ser gestionado no por una burocracia estatal como ocurre, por ejemplo, con los SLEP, sino que por quienes mejor saben cómo funciona el sistema, que son sus trabajadores técnicos especialistas, en relación y en discusión con las comunidades, porque las comunidades saben cuando hay problemas, saben cuando se corta la luz, saben cuando no llega bien el servicio, y creo que eso lo ha demostrado precisamente lo que ocurrió estos últimos días. Sí. Esteban, quedémonos con los apuntes que hace Dauno respecto, por un lado, la experiencia usuario que se tiene con las empresas, pero también el entramado que está detrás. Él da cuenta ahí de algunas cifras, no solamente en cuanto a ganancias, sino que además vinculación con otras instancias del modelo económico de nuestro país, como es el caso de las AFP. Y ahí quiero entrar también en el tema de cómo vamos avanzando si es que queremos apuntar a una mixtura, como lo decía la ministra y como ambas ministras, porque también la vocera de gobierno daba cuenta del tema de ir, si es que vamos a dar esta discusión, ir paso a paso. ¿Cómo lo ves tú? Sí, a ver, a mí me parece que más allá de la discusión de respecto de quién es el propietario o no de este tipo de empresa, lo importante, al menos lo que a mí me convoca acá, es que
el servicio funcione bien, es decir, que no tengamos este tipo para que, a ver, contingencias climáticas, vamos a tener probablemente hoy día más que antes incluso, y eso va a implicar que existan cortes. El problema está cuando el servicio se vuelve indigno, en que hay personas que llevan 10 días sin suministro eléctrico, que hoy día sabemos que la vida no funciona casi sin electricidad, digamos, en las ciudades. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa es eso. Si eso lo va a hacer mejor una empresa privada, bueno, que sea una empresa privada. Si eso lo va a hacer mejor, en este caso, una mixtura en que el Estado tenga cierta participación con privado, me parece que también puede ser una solución. Lo que sí está claro, que el modelo de concesión chileno tiene algunas fallas, porque claro, esto se instaló probablemente hace unos 20, 30 años en Chile, sin mayor experiencia, y se dejaron contratos amarrados por mucho tiempo con baja fiscalización. Porque al final del día, ¿cuál fue el principal problema que se detectó y que ha sido público en este conflicto con la empresa de distribución eléctrica? En que no hicieron las inversiones necesarias para mantener actualizado un sistema que evidentemente requiere mantenciones, requiere de alguna manera poner dinero para que este siga funcionando mejor. Y eso no se hizo. Por lo tanto, a mí me parece que, más allá de la discusión necesariamente si esto es público o privado, tiene que haber un sistema que le dé herramientas al Estado también, que va a ser el fiscalizador, como lo ven en otras partes. Así que acá, incluso probablemente el país más capitalista del mundo, como los Estados Unidos, existen monopolios naturales, pero la agencia encargada de fiscalizar lo hacen correctamente. Claro, se ha hablado de una SEC con dientes, de una superintendencia de electricidad y combustible. Tal cual, acá no vamos a entrar porque me imagino que ninguno es especialista en el detalle técnico de cuáles son las sanciones correspondientes, pero yo creo que está un poco demostrado que solamente multas, incluso multas muy altas, no es suficiente. Uno da un poco notas también de cuáles son el nivel de ganancia y utilidad que reciben estas empresas. Por lo tanto, uno entiende que, bueno, una multa de unas tantas UF parece que no hace mella en que efectivamente haya una reinversión y mejoramiento del servicio de suministro eléctrico. Dauno, te dejo ahí la palabra también, así que, para hacer apunta de lo que planteaba Esteban, pero además quiero entrar en algo que dejó entrever también en su argumentación, y que tiene que ver también con las condiciones climáticas que estamos enfrentando el día de hoy. Recordemos que los vientos que tuvimos en la región metropolitana hace una semana atrás salieron bastante de lo que es la norma, y eso obviamente responde a las situaciones climáticas que estamos viviendo en el globo, en todo el planeta. ¿Es importante también tomar en cuenta ese factor? O sea, me parece que es fundamental, no solo por el aspecto del cambio climático, que es totalmente nuevo, sino que también por el aumento de la población, el problema del tendido eléctrico que queda tirado desde hace décadas, y que no, sencillamente son cables que no se utilizan. Y no solamente eso, sino que quiero hacer énfasis en el aspecto irracional de la forma en que está organizado el sistema energético particularmente, que refleja de fondo este Chile neoliberal, el Chile capitalista, digamos. Porque en Chile se produce una cantidad de energía que se termina botando porque no existe un sistema de transmisión para que este pueda ser utilizado. Y de almacenamiento, que es otro no existe gran tema. Una capacidad de almacenamiento para que este pueda ser utilizado, como bien tú dices. Uno recurrentemente ve que, por ejemplo, las escuelas se quedan sin electricidad, incluso centros de salud que se quedan sin electricidad, para qué decir los hogares, pero nunca ocurre eso, por ejemplo, en la gran minería, que es a donde se destina la mayor cantidad de la producción energética en Chile. Entonces tenemos la paradoja o el problema de que Chile se discute que puede ser uno de los países vanguardia de la generación de energías, nuevas energías renovables, etcétera, que está produciendo tal cantidad de energía que ésta termina botándose directamente, pero la gran parte de la energía que se produce se entrega a la gran minería, a la vez que en los hogares el servicio es totalmente ineficiente, se corta la electricidad y un largo etcétera, incluyendo además el enorme costo de las boletas en comparación con a nivel regional. Hay priorizaciones entonces, dices tú. Evidentemente la prioridad del sistema en su conjunto es el interés empresarial, no solo de la empresa Enel, digamos, no solo de CGE, no solo de los dueños de las empresas de generación, transmisión o almacenamiento, distribución, sino que también de las empresas que reciben ese comillas, servicio. Porque la minera puede negociar y generar su propio mecanismo de producción de energía, pero un hogar no puede. Entonces, a mí me parece que ese aspecto irracional hay que ponerlo en cuestión, volviendo al punto, o sea, tienen ganancias multimillonarias que no se reinvierten, porque aquí hay que ser claro en ese aspecto. No solamente que no hagan control del tendido eléctrico, no solamente que se haga una revisión de las ramas de los árboles para que no dificulten el tendido, etcétera, sino que además no reinvierten estratégicamente. O sea, todas esas multimillonarias utilidades que tienen no se utilizan para, por ejemplo, bajar el costo de las boletas de los hogares.
Eso no ocurre, porque está irracionalmente planificado y por eso yo creo que puede haber multa. Incluso puede haber un cambio de concesión, pero el problema sistémico no va a cambiar porque los incentivos van a seguir puestos en multiplicar la ganancia de la empresa y no en que las familias, los centros de salud, los sectores, las escuelas tengan un servicio de electricidad que les permita funcionar, que no sea abusivo, que no tenga sobrecobro y que no se corte cuando hayan temporales o hayan mayores problemáticas medioambientales. Un fortalecimiento de la fiscalización, como decía Esteban, puede ser también un punto a tener en cuenta. Yo creo que es una medida parche. Ya. Yo creo que es una medida parche porque ya hemos visto, o sea, fueron multas multimillonarias que las que se cursaron a inicios de este año y la empresa prefiere pagar multa antes de invertir, porque sistémicamente le favorece cómo está desarrollado el modelo de concesiones en Chile. Esteban. Un punto aparte, a propósito de lo que tiene que ver con las reinversiones, recordemos también que la reforma tributaria que se llevó a cabo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet le eliminó ciertos beneficios tributarios incluso a la reinversión, por lo tanto a las empresas les sale al final, o a los dueños de las empresas les sale más a cuenta pagar impuestos y llevarse la plata para la casa, digamos, que reinvertirla. Está bien, la reforma, o sea, la ley tributaria que existía antes, probablemente calificada por algunos como neoliberal, porque justamente facilitaba o de alguna manera establecía impuestos más bajos, sí permitía o incentivaba que los recursos se reinvirtieran, porque esa reinversión no pagaba impuestos. Hoy día no tenemos eso y por lo tanto también hay menos incentivo incluso para que esos dineros de alguna manera mejoren el funcionamiento no solamente de la empresa eléctrica, sino de todas las empresas en general. En ese mismo sentido, Esteban, y a propósito también de lo que planteaba recién Dauno, es un poco también el tratar de cambiar el objetivo también que está dentro de lo que son las concesiones, de repente hacer una revisión de lo que está pasando en las concesiones en general en nuestro país. ¿Cómo lo ves? Sí, a mí me parece que el modelo de concesiones, que ha sido bastante, no solamente dicho, digamos, por chilenos, sino que bastante exitoso en el mundo, de alguna manera de generar una alianza público-privada que permita, por ejemplo, que Chile tenga las mejores carreteras de Latinoamérica, porque efectivamente se hicieron con privados. Pero justamente como fue en ese sentido sí fue vanguardista Chile al establecer este modelo de concesiones, también probablemente se cometieron errores. Probablemente se miraron pocas experiencias comparadas, porque existían pocas. En la gran mayoría de los países europeos el Estado tiene mucha mayor fuerza que el ejercicio de privado. De repente se obvian ciertas externalidades que pueden... Yo creo que sí, yo creo que eso también es un llamado hoy día a poder revisar este tipo de dinámicas, que en algunos casos puedan ser profundizarlas, es decir, que las concesiones tengan más espacio, pero probablemente con ciertos límites o con mayores elementos que permitan al Estado fiscalizar también cuando el concesionario lo haga mal. Yo creo que eso también aquí hay que sancionarlo. Establecer también probablemente en algunos aspectos competencia que permita también que aquel que lo haga mal sea castigado por la propia gente. Es decir, si tú lo haces mal, bueno, me cambio. En el caso de la energía eléctrica, por ejemplo, de la distribución minorista, uno podría pensar en que si una empresa lo hace mal, bueno, voy y me cambio otra. Incluso una experiencia personal, yo viví un tiempo en España y en España efectivamente la distribución minorista hay competencia. Y a mí me llaman cada cierto tiempo a preguntarme si yo estaba contento con mi servicio de luz, justamente porque muchas veces una empresa que era ineficiente, bueno, la persona, en este caso el ciudadano, tenía la posibilidad de contratar con otra y efectivamente ver que esta funcionase mejor o que tuviese mejor tecnología o que incluso también evitase cortes de luz también por tormentos, cosas que pasan en la zona donde yo viví. Dauno, ya para ir cerrando este tema, te dejo ahí la palabra para ir cerrando también algunos puntos y particularmente quedando con el tema de las concesiones, de qué manera se puede echar mano a aquello, no sé si tú ves también que puede ser una buena forma. Sí, bueno, ahí claramente tenemos una diferencia. Un abismo, seguramente. Claro, sí, porque mi balance del modelo de concesiones y de la privatización extrema que se vive en Chile no es todo lo contrario. O sea, para mí ha sido muy exitoso para los grandes empresarios, para los dueños de las concesiones, para quienes logran jugosos acuerdos con el Estado, además muchas veces a espaldas de la gente, pero no necesariamente la gente celebra el modelo de concesiones. Lo vemos en la electricidad, lo vemos en los servicios de agua y servicios sanitarios, en las carreteras. Bueno, existe un movimiento en contra del cobro y el costo del TAC, por ejemplo, y podemos hacer una larga lista de estos dolores de la gente con los problemas de la privatización, la extrema privatización de aspectos tan fundamentales como es la electricidad, por poner un ejemplo. Entonces yo creo insistir en ese punto. Me parece que hay que cuestionar cuál es la prioridad
al momento de, entre comillas, organizar el sistema eléctrico en Chile. Y en general la sociedad. La prioridad para mí no puede ser y no puede seguir siendo la gran empresa que tiene concesiones además extremadamente largas en base a una ley que fue escrita y promulgada en dictadura, hay que decirlo. Empresas que además en la electricidad han estado involucradas en casos de corrupción, no en él en particular, pero sí las empresas que la antecedieron, de financiamiento irregular a la política. Entonces, ¿por qué hay que seguir aceptando este carácter del modelo de generación, distribución de electricidad que ha demostrado que favorece tan solo al gran empresario, mientras que la gran mayoría de la población vive condiciones de abuso por el cobro de las boletas, se ven las alzas y ya hemos visto cómo se pasaron día y día sin servicio, sin electricidad? Entonces me parece que eso no se resuelve ni con multa, porque las empresas tienen ganancias multimillonarias que están garantizadas por ley, por la propia ley de electricidad y la ley de concesiones, que están garantizadas, y al mismo tiempo, si cambia la empresa, ¿qué me dice a mí que la empresa que venga después no va a seguir impulsando los mismos incentivos, comillas, perversos, que es maximizar la utilidad y a costa de entregar un pésimo servicio? Yo creo que hay que invertir esas prioridades. Creo que cosas tan básicas como el sistema de generación eléctrica tienen que ser públicos, tienen que ser nacionalizados. El sistema de generación eléctrico tiene que ser gestionado o controlado por sus trabajadores, por técnicos especialistas, en diálogo permanente con las comunidades. Y yo sé que eso hoy es una posición minoritaria. De hecho, el gobierno es distinta a nuestra posición a la que ha planteado el gobierno, evidentemente, pero sí es una lucha y es un esfuerzo que queremos dar de plantear y poner sobre la mesa esa posición, porque nos parece que no puede seguir primando esta forma irracional de organizar la sociedad y en particular la economía y en particular más todavía el sistema de generación eléctrica. Ya son las 9 de la mañana con 36 minutos de regreso con nuestro panel del día de hoy. Nos acompaña Dauno Totoro, dirigente del Partido de Trabajadores y Trabajadoras Revolucionarios, PTR, y también con Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública. Cambiamos de tema, nos quedamos en el ámbito de la seguridad y particularmente lo que fueron los anuncios que se hicieron por parte del gobierno el día de ayer, y particularmente la señal que se dio en torno al reforzamiento del plan Calles sin Violencia. Recordemos que esta medida se implementa a propósito de la crisis de seguridad en el país. En concreto, van a ser más de 900 funcionarios uniformados los que se van a estar destinando para labores de seguridad, ir reforzando las labores de seguridad en la capital, de los cuales cerca de 500 tuvieron su último semestre en la Escuela de Formación de Carabineros. El resto, 400 son tutores que los acompañarán en el proceso, quienes estaban en su momento en la Escuela de Suboficiales realizando una formación para rangos más altos. El presidente tuvo oportunidad también de hacer uso de la palabra a propósito de lo que es esta incorporación, y destacó que este plan destina recursos y personal adicional para lograr un objetivo que es compartido por todas y todos, que como país frenemos el avance de la delincuencia, el crimen y la violencia. También valoró la importancia de tener la certeza de que todos los habitantes de nuestra patria pueden vivir en paz, más seguros, más protegidos y sin miedo a utilizar las calles y los espacios públicos. Desde esta mañana, a propósito de ayer, en la región metropolitana van a estar más seguros y seguras, porque va a haber más de 900 nuevos carabineros que resguardarán y van a fiscalizar aquellas zonas con mayor tránsito de personas, como centros comerciales, metro, estaciones intermodales, paraderos, transporte público, entre otros espacios. Es parte de lo dicho por el mandatario. Les dejo ahí la palabra para entrar también en esta arista en torno a la agenda de seguridad y particularmente un reforzamiento que ya se venía avisando desde hace algunas semanas. Dauno, me quedo contigo. Sí, bueno, a mí me parece que incluso puede ser hasta contradictorio la decisión o la medida con el nombre del programa, o sea, Calles sin Violencia, y se garantiza desplegando gente con armas en las calles. Yo creo que eso refleja de fondo un fracaso del gobierno y de pensar una política alternativa a la que ofrece la derecha en el marco de materia de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? A que la derecha ha permanentemente exigido aumento en los niveles de autoritarismo, aumento en los niveles de militarización de la sociedad, de la política, de leyes represivas, y el gobierno ha permanentemente ido cediendo. Le entregaron, bueno, y lo digo porque me parece que es parte de la discusión securitaria en general, le entregaron la militarización de la frontera. ¿Eso ha resuelto el fenómeno de la migración? Para nada.
le entregaron el estado de excepción más largo que ha habido en la historia del país desde el fin de la dictadura en el territorio mapuche. Eso ha resuelto los problemas de, como le llaman ellos, violencia rural o terrorismo, como prefieran llamarle ellos. Para nada. Se vio lo que ocurrió en Cañete. Se han impulsado medidas con leyes que nosotros definimos claramente como gatillo fácil, como la ley Naín Retamal. ¿Ha resuelto algo eso, el problema de la seguridad? Para nada. Para mí es una lamentable ilusión creer que por desplegar policías, además en puntos como Lo Valledor o Mercado o Metro, se va a resolver un problema que es más profundo. Porque el crimen organizado, el narcotráfico en términos generales, las bandas de crimen organizado, no crecen ni se fortalecen por los lanzazos que pueden ocurrir en esos sectores específicos, sino que se vinculan a estructuras de poder, se vinculan, por ejemplo, al abandono de los niños y niñas en los sectores periféricos. La ruta del dinero también se ha a través planteado de la bastante. ruta del dinero. Entonces me parece que toda la discusión, todos estos 3 años, y este es un punto más de esa agenda, toda la discusión ha estado situada en cómo fortalecer medidas represivas, pero no en cómo ir al fondo del problema. Y no me refiero al fondo del problema solamente con los problemas sociales, podríamos decir, es decir, cómo enfrentar el descenso de la escolaridad, cómo enfrentar el problema del empleo, cómo enfrentar el problema de otorgar oportunidades, sino que me refiero al fondo del problema incluso en materia securitaria. Me refiero al vínculo, insisto, de las bandas organizadas, de crimen organizado, con estructuras de poder. Con estructuras de poder, incluidos jueces, fiscales, sectores de las Fuerzas Armadas y de las policías, grandes empresarios. Entonces me parece que es una política miope, que responde a la agenda corta, a la presión de la derecha, pero que de ninguna manera va a resolver el problema de la seguridad, si no lo va a profundizar. Esteban, me quedo contigo también para que me cuentes un poco cómo también valoras esta arista, como decíamos, de la agenda de seguridad, pero también los contrapuntos que planteaba recién Dauno, respecto a esta miopía que señalaba, el tema de no ir tal vez a algunos de los puntos que están subyaciendo en lo que tiene que ver con falta de seguridad y delincuencia. Sí, a ver, primero que todo, acá un comentario más bien de índole personal, digamos, esto me ofende porque el presidente habla de todos los habitantes de nuestra patria van a poder vivir en paz, y esto es simplemente un despliegue cosmético en la región metropolitana. O sea, ¿qué pasa con los millones de personas que viven en regiones que de alguna manera no reciben ningún tipo de anuncio ni medida que vaya en pos de mejorar la seguridad de esto? Más considerando también los últimos datos de la ENUSC, que básicamente muestran que si bien una disminución general en el índice de inseguridad, sí la gente tiene unas par de décimas que podría estar dentro del margen de error. Y son datos de 2023. Además, sí hay un aumento en la percepción de inseguridad tanto en los barrios como en las comunas, no solo en la región metropolitana. Entonces, eso como primera cosa. Como segunda cosa, me parece que la medida es pobre, es decir, esto es más bien un cambio estético en la distribución de ciertos carabineros en algunos puntos que se podrán calificar de puntos calientes o zonas más bien conflictivas, pero que no ayudan en nada. Evidentemente yo sí creo que la mayor presencia policial sí disuade y disminuye en parte, al menos la sensación de inseguridad de las personas. Eso sí me parece que es correcto. Ahora, otra cosa es que evidentemente acá hay falta no solamente del punto de vista del gobierno, sino que de la clase política en general, de una agenda de seguridad que aborde distintos aspectos. Una cosa es, evidentemente, la seguridad a nivel calle, es decir, que hay más carabineros para que efectivamente se disuada la comisión de delito. Y otra cosa es cómo desbaratamos también el crimen organizado y el narcotráfico que ha ido permeando cada vez más en nuestra sociedad. Y ahí tendremos que evaluar medidas que van desde cómo de alguna manera seguimos lo que se llama, ¿cierto?, la economía ilegal, la economía ilícita, es decir, cómo rastreamos ese dinero. De otra forma, ¿qué son los elementos que probablemente países que han tenido dinámicas de narcotráfico y crimen organizado, como lo puede ser Colombia, como lo puede ser el sur de Italia, por poner ejemplos, digamos, latinoamericanos y europeos, han abordado de alguna manera las bandas criminales que mantienen grados de inseguridad importantes que de alguna manera no permiten que las personas vivan en paz, ¿vale? Eso se solucionará primero, obviamente, con aumento de dotación policial, con aumento de recursos a carabineros, con aumento también de probablemente herramientas que les permitan combatir este tipo de bandas. Militarización, que muchas veces ha estado también planteando. Yo creo que ahí hay para mí una discusión distinta. Primero por una cuestión de formación. Los militares tienen una formación que tiene que ver más bien con, de alguna manera, control fronterizo, guerra externa. No sé si hay alcaldes que lo han planteado, por eso te lo señalaba. Claro, a ver, yo creo que también hay que pensar que estamos a menos de 3 meses de alguna manera en la elección municipal y por lo tanto todo este tipo de medidas se van a plantear. Ahora,
está bien. Uno podría pensar, desde el punto de vista disuasivo, que una persona en vez de con una pistola al cinto, sino que con una metralleta a mitad de calle puede disuadirse más. Podría llegar a ser, pero probablemente también sería estético e incluso tentatorio para las personas que libremente están caminando y ver de alguna manera el centro de Santiago militarizado. Yo creo que también sería una medida parche que demuestra nuevamente la falta de agenda que tiene este gobierno respecto de materia de seguridad, que solamente de alguna manera se queda en lo estético, en alguna medida que probablemente busca, me parece que erradamente, no creo que lo consiga, digamos, congraciarse con parte de la oposición en que, oiga, hicimos algo, pusimos 500 carabineros recién salidos de la escuela de carabineros en la región metropolitana y con eso se soluciona el problema. Me parece que nuevamente se queda corto esta visión, que no hay una agenda robusta que permita asegurar a los chilenos que van a poder vivir en paz en el futuro en este país. Dauno, hablemos también en cuanto a lo propositivo, por dónde debía seguir una agenda. Tú ya dabas cuenta de algunos temas donde ha habido escasez de propuestas. ¿Por dónde pueden ir también las soluciones, crees? Sí, mira, me parece que si entramos en materia de investigación, evidentemente hay que hacer lo que se le ha llamado el tema de seguir la ruta del dinero, que tiene valores muy concretos. Es decir, el puerto de San Antonio es uno de los puertos por donde más ingresa, no solamente droga en general, sino que además mercadería en negro, digamos. Ahí hay que hacer una investigación a los propietarios de ese puerto, por ejemplo, o a los dueños del puerto. Por otro lado, se comete el error de enfrentar el problema del crimen organizado atacando a las bandas en particular, pero desconociendo el hecho de que el gran sustento del crimen organizado es que existe un mercado. Entonces hay que ir al problema del mercado, en particular, por ejemplo, con la legalización de la marihuana, que les quita un mercado inmenso a las bandas con una droga, un estupefaciente que incluso se ha comprobado que es mucho menos dañino que el alcohol, por poner un ejemplo. Pero además yo creo que es importante, para tratar de mostrar lo obstuso y miope, vuelvo a insistir en esa figura, que es esta legislación, no solamente porque no resuelve el problema en general, no solamente porque sigue habiendo problemas de inseguridad, sino que además porque los errores cuando se legisla con la cabeza caliente, o cuando se promulgan leyes o se impulsan medidas con la cabeza caliente, digamos, esos errores se pagan con sangre. Y con sangre, especialmente de jóvenes, de sectores populares. Mira, yo soy parte de una coordinadora, que es una coordinadora que es por la derogación de la ley Naín Retamal. En esta coordinadora se organizan organizaciones políticas de derechos humanos y especialmente familias de jóvenes que han sido asesinados por funcionarios policiales desde la promulgación de la ley Naín Retamal y que han estado amparados en un círculo de impunidad que le entrega no solamente la institución, sino que también la legislación de quienes exigen bala, cárcel, bala, cárcel. Yo quiero aprovechar de mencionarlo. O sea, está el caso de David Toro en San Antonio, están los casos de Maximiliano Rodríguez y Tomás Pérez de la Juan Antonio Ríos, está el caso de Maritza Pizarro en Antofagasta, de Neomar Terán en Coquimbo, que fueron asesinados, muchos de esos casos disparos por la espalda, no tenían nada que ver con crímenes, con delitos, que se estaban cometiendo in situ, digamos. Y hoy esas familias están totalmente desamparadas, abandonadas por el Estado, luchando prácticamente solas y con quienes hemos estado tratando hoy de apoyar por justicia, por sus hijos o por sus familiares. Y me parece que entonces que hayan ocurrido estos asesinatos de estos jóvenes ha resuelto en algo el problema de la inseguridad. La ley Naín Retamal, por poner un ejemplo, además de otorgar esta impunidad, este fomento al uso de armas de fuego, incluso reducción en las medidas y en las sanciones en contra de miembros de las policías que estuvieron condenados por apremios ilegítimos, es decir, torturas en caso del estallido social. Además de eso, ¿ha resuelto en algo el problema de la seguridad? Porque muchos argumentaban que decían los parlamentarios de la derecha particularmente, pero también sectores del oficialismo, que las policías estaban atadas de mano, que no podían hacer frente a los casos de violencia. Bueno, ahora están totalmente desatadas de mano, si quieres, y los resultados son peores. Y no es que hayan estado atados de mano, y con esto cierro, si uno analiza la estadística, eran muy bajos los casos de policías que hayan sido procesados o condenados por casos de enfrentamientos con bandas, qué sé yo. O sea, eso es una fake news. Esteban, te estoy tomando harta nota ahí. Me imagino que ahí hay varios apuntes contrapuntos. Sí, a ver, a mí me parece bastante, digamos, peligroso y grave acusar que existen desde la policía, y al menos yo creo que vamos a estar muy en desacuerdo, que existe un doble intencionalidad de persecución respecto a sectores populares.
Me parece que en algunos casos podrán existir casos de errores, podrán existir casos también, en algunos casos de un cierto grado de negligencia, pero generalizar como que de alguna manera tenemos una policía criminal me parece un despropósito, me parece que es falso, me parece que tendrían que existir pruebas que nos permitan acreditar eso, y eso al menos no ha existido. Lo mismo que individualizar ciertos casos, como que esto ejemplifica o generaliza un problema de los carabineros en que nos estarían ayudando al control de la seguridad, también me parece que es errado. Por lo tanto, eso primero creo que hay que ser muy serio en el debate, que para que podamos mantener un debate en el cual nos preocupemos del problema, veamos de qué forma las herramientas que tenemos las utilizamos de mejor forma. Eso como primera cosa. Como segunda, también hay que entender que si bien yo no estoy de acuerdo que solamente sea esto vale y cárcel, pero sí hay que también tener presente que las bandas de crimen organizado y narcotráfico también tienen armas de fuego, y probablemente en muchos casos de mayor calibre que incluso el de carabineros. Por lo tanto, de alguna manera, quitar las armas y dejar una policía de papel desarmada también me parece que es darle campo libre a las bandas de crimen organizado, y por lo tanto que seguramente eso implique necesariamente que las personas que viven en torno a los núcleos de poder de estas organizaciones vean más inseguras, y por lo tanto ahí sí que va bajo el alero total de la impunidad de estas bandas. Entonces yo creo que poner el acento en cómo solamente de alguna manera algunos problemas que puede haber tenido Carabineros no ayuda a la solución del problema, sino que tenemos que enfocarnos en cómo derrotamos y expulsamos de la vida de los chilenos a la banda de crimen organizado. Además que también estar acusando nuevamente, como se demostró que era falso, de torturas por parte de Carabineros en el estallido, me parece que también es un despropósito. O sea, recordemos si termino y lo vamos a seguir discutiendo aún. De torturas, por ejemplo, en Metro Baquedano, que se demostró que era tremendamente falso, me parece que también son acusaciones que no ayudan a la solución del problema de la inseguridad, que las encuestas lo muestran, a boca de calle también uno lo puede ver, de inseguridad que sigue aumentando año a año en nuestro país. Está uno. Sí, creo que es una responsabilidad decir que no hubo tortura. En Chile no se tortura porque existe un eufemismo que se llama premio ilegítimo, pero eso en los hechos muchas veces es tortura. Y hubo procesos terrorismo porque supuestamente son hubo procesos judiciales por tortura. Y hubo denuncias de tortura a manifestantes que eran detenidos, incluso desnudados en las comisarías, incluso donde se cometieron vejámenes sexuales. Y eso ocurrió. Y eso es lo preocupante de la situación, porque al calor de la discusión de que hay que fortalecer a las policías, no se puede cuestionar a las policías, tenemos voces como la del diputado Alessandri y de sectores de la derecha que deberían otorgar amnistía a las policías que actuaron durante el estallido social. ¿Qué tiene que ver esa amnistía con el problema de la seguridad al día de hoy? Porque precisamente el peor error que puede cometer la política tradicional respecto al problema de la seguridad es generar la figura de una policía incuestionable. Porque con la figura de la policía incuestionable, infiscalizable, que no puede debatírsele, ahí, a través de eso, crece precisamente el crimen organizado vinculándose a esas policías. Yo quiero traer a colación lo que decía, no sé si recuerdan el caso de los pulpos verdes en Estación Central, donde eran estas bandas de extorsionadores, de policías que extorsionaban al locatario. ¿Y qué decían los locatarios? El presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meix decía que tenían que ser... él no se detuvo en esos 12 policías procesados. Dijo que tenían que ser intervenidas las comisarías 2 y 3. Decía que eso pasaba hace años y decía que para que eso ocurriese tenía que haber un nivel de corrupción en las instituciones muy altas. Entonces a mí me parece que, por un lado, es un error crear esta figura del policía incuestionable, porque solamente fomenta el terreno para que avance el crimen organizado vinculándose a esas bandas, porque ¿de dónde sacan las armas? Las armas no llegan solamente por tráfico internacional, llegan también por su vínculo y corrupción al interior de Fuerzas Armadas y policiales. Es un error para pensarlo en materia de seguridad, y en segundo lugar, se utiliza el discurso de la seguridad como una excusa para expandir el nivel de inmenso de impunidad que ya existe en materia de casos de violación a los derechos humanos ocurridos durante el estallido social, donde, insisto, sí se torturó, sí se cometieron vejámenes brutales en contra de detenidos, se asesinó, hubo traumas oculares, y eso está probado por informes internacionales de diversos sectores, incluso por las pocas sentencias que hay condenatorias también, y por decenas de miles de testimonios y de denuncias de manifestantes que sufrieron esos vejámenes. Esteban, te dejo ahí la palabra, nos quedan los últimos minutos. Sí, a ver, yo respecto a de la incuestionabilidad de la policía o de la Fuerza Armada, yo creo que eso, yo sé que lo dijo Dauno, pero me parece una exageración. Yo lo que creo que centrar todo el problema, que el único problema fuese las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Orden, me
me parece que es un problema. Otra cosa es que aquellos que hacen mal su trabajo, que aquellos que cometen negligencia puedan ser sacados de la institución. Lo mismo respecto del tráfico de armas. Efectivamente se ha probado que hay carabineros que han estado involucrados en venta de armas a organizaciones ilegales. Bueno, esas personas son de alguna manera tumores y cánceres no solo para la institución, sino que para la sociedad, y tienen que ser excluidas, idealmente, digamos, puestas en prisión, porque justamente no colaboran nuevamente al problema. Y ahí tienen que haber instituciones que funcionen, que de alguna manera permitan fiscalizar ese tipo de problemas, pero de ahí a llegar al punto de sentar todo el problema como que si los causantes de la inseguridad y de los problemas de delito que vive nuestro país fuesen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden, me parece un despropósito, me parece que no ayuda al problema, y aparte me parece que es falso.